Saludos, saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen fin de semana en caso nos estén viendo desde, ¿no? Ya desde la grabación. Estamos aquí nuevamente, estamos creo que ya por YouTube, Instagram, TikTok, creo que también estamos en Telegram y bueno, no sé si todavía estamos en Telegram, pero me imagino que sí. Y pues hoy, ya viernes, estimados, hoy viernes 11 de abril. ¿No? Cerramos esta semana también cerrando el módulo que nosotros ya tenemos. Ya iniciamos la semana que viene, Semana Santa también, ¿no? Ya iniciamos con las clases. Bueno, igual informar que la semana que viene, el día 21, vamos a tener clases, ¿no? Y el miércoles 20, perdón, estoy viendo mal. El día 21 es por la fecha que habíamos acordado del repaso. El día 14 vamos a tener la clase, igual de 7 a 8, pero el día 16 no, dado que ustedes también han indicado que van a, quieren el feriado y creo que van a salir muchos, ¿no? En la encuesta que se hizo por interno. Entonces, ya nos vamos a estar viendo el día 21. El día 21 vamos a estar ahí viéndonos y a cualquier duda, cualquier consulta lo hacemos por el grupo. Listo, entonces, iniciamos hoy con el módulo 4.4, pues aparte ya del módulo, cerramos el módulo, para ser más exactos, alteraciones de la personalidad, vamos a ver lo que son los rasgos disfuncionales y los trastornos de la personalidad, una visión general, vamos a ir viéndolo. Decirles también de que a lo largo de los exámenes de psicología, en el temario está, aún no se han venido, aún no han habido preguntas de esta índole, sí vamos a tener las preguntas al final, pero siempre es bueno saberlo. Y las implicaciones sociales y personales que se dan en las alteraciones de la personalidad. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar estos aspectos y ya. Los que nos están viendo ahí, escriban por favor en la bandeja de chat. Ahí quiero pertenecer al curso, que es una academia que estamos teniendo lunes, miércoles y viernes. Hoy ya cerramos el módulo 4.4, 11 de abril. El día 14 estamos teniendo clases. El día 16, que nos debería tocar no, dado a que la mayoría del grupo no puede estar presente. Entonces, ya luego, acordados 21, 23, 25, 28, 30, 2 de mayo, y así sucesivamente, ¿no? Se les va a dar el 16, pero el 2 de mayo sí o sí tenemos que editar, ya no podemos perder ahí porque nos falta ver todavía bastante, ¿no? Y aquí lo voy a mostrar para que no haya algún inconveniente, no vaya a haber ningún inconveniente. Este es el temario que hemos venido desarrollando a lo largo de todas estas semanas y estamos acá en lo que viene siendo rasgos disfuncionales, alteraciones de la personalidad. Vienen procesos cognitivos, sensación, percepción. De esto sí viene en cantidad en los exámenes de psicología. O sea, muchos años se han repetido, atención, memoria, pensamiento y lenguaje, y vamos a ir dividiendo incluso las clases, ya se les va a ir indicando punto por punto para ir profundizando, se les comparte material, ¿no? Entonces, en ese aspecto no vamos a tener ningún inconveniente. Se viene el módulo más fuerte, que es el 5, procesos cognitivos. Entonces, ahí Semana Santa creo y va a caer bastante bien porque el día lunes iniciamos con el módulo 5.1 y luego vamos a poder ir profundizando más. Ahí ya les voy a ir indicando. Luego tenemos el módulo 6 con aprendizaje, el módulo 7 con desarrollo humano, el módulo 8 con afectividad y procesos afectivos, módulo 9 con motivación, el módulo 10 sexualidad y salud integral, el módulo 11 integración y bienestar psicosocial, ¿no? Entonces vamos a ir trabajando todos estos aspectos. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿No? Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Qué es la personalidad, chicos? A ver, alguien que me diga, ¿qué es la personalidad?
¿Qué es la personalidad? A ver, ¿hay alguien, por favor, que me indique qué es la personalidad? A ver, entonces, perdón, ahí creo que hubo un problemita con el Zoom, ¿no? Y bueno, chicos, ¿qué es la personalidad? A ver, estaba preguntándoles a ustedes, ¿qué es, muchachos, la personalidad? ¿No? A ver, estoy leyendo aquí en el Zoom. Ahí ustedes, los que están viendo la grabación, también, por favor, respondan, respondan. Ah, miren, por acá dicen, la personalidad es el resultado de la interacción dinámica entre ello, el yo y el super yo. Bastante freudiana o bastante de Freud la respuesta, ¿no? A nivel psicoanalítico. La personalidad se centra ya en el potencial humano, claro, pero ¿qué es? O sea, ¿qué es la personalidad? ¿No? ¿Qué es? Esa es justamente lo que su compañero hace un momento dijo, Aldair ahí puso, ¿no? La personalidad es el resultado de la interacción dinámica entre el ello. Ya, pero ¿qué es? O sea, ya lo hemos visto. Listo, a ver, les muestro acá. Conjunto de patrones, pensamiento, emociones y comportamientos distintivos en el tiempo, ¿no? Eso justamente lo hemos estado viendo a lo largo de todas estas clases. Incluso el miércoles y el lunes hicimos énfasis en cómo se estaba, ¿no? A nivel cognitivo, psicológico, emocional, conductual. Ustedes han visto esos detalles. Constituye nuestra forma característica de relacionarnos en el mundo. A ver, entonces, bueno, vamos de frente. Ya voy a evitar leer el chat por un tema de que me quedo viendo que alguien está escribiendo y se me va. Entonces, los componentes principales de la personalidad, ya lo hemos visto anteriormente, es el temperamento, el carácter y los rasgos. ¿No? El temperamento es la base biológica heredada, esto tú lo traes de papá y mamá. El carácter son los aspectos adquiridos a través de tu interacción eh, con el medio, ¿no? Con tus pares, a través de el aprendizaje, la socialización, a través de todo lo que has vivenciado a nivel de escuela, a nivel de familia, a nivel de sociedad, de comunidad, todos esos detalles pues se dan. Los rasgos son las características específicas que son medibles y observables de tu personalidad, ¿no? De tu personalidad. Entonces, si queremos resumir todo esto, conjunto de características biológicas, psicológicas y sociales que influyen en la forma en cómo nosotros como individuos interactuamos con nuestro medio. Me dicen que el micrófono está bajo, ya lo acabo de subir por completo. Bien, entonces tenemos ese, ese detalle. Listo. Ahora, ¿qué más viene psicólogo? Bueno, luego hay una continua normalidad, anormalidad. La personalidad, chicos, existe en un espectro. Los rasgos se tornan o se vuelven problemáticos cuando son rígidos y desadaptativos. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo el tema de cuando se desadapta, cuando no se regula adecuadamente? Bien, entonces la cultura influye en lo que se considera normal o anormal. Y eso también lo habíamos visto en la clase pasada. Yo les decía, una persona toma decisiones en base a cómo evalúa su entorno y toma la mejor decisión para ahí. Y alguien de ustedes, no recuerdo quién, preguntaba y decía, psicólogo, ¿y qué hay con esas personas que toman malas decisiones? Ojo, para ti o para otras personas también, probablemente esa sea una mala decisión, pero para esa persona es una decisión o una buena decisión porque no tienen las mismas experiencias. Él probablemente o ella ha vivido experiencias distintas a la tuya, ha interactuado de forma diferente con su entorno. Por lo tanto, que lo que para ti parece malo, para ella le parece normal.
o le parece bueno, para él parece normal o le parece bueno. Entonces tenemos ese punto, ¿no? Ahora, ¿qué más? A ver, ¿qué más podemos observar? Estoy viendo el Zoom, nadie dijo nada. Bueno, continuamos. ¿Listo? Continuamos. Ahora vamos a hablar justamente de los rasgos disfuncionales de la personalidad. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando estamos hablando de los rasgos disfuncionales de la personalidad? A ver, alguien me dice ahí, ¿no? Bien, por acá nos dicen, sigamos lo de la personalidad. Son patrones de pensamiento, sentimiento y percepción que no se adaptan al medio. Bueno, listo, bien ahí. Son patrones rígidos y que perjudican a la persona. Ya, buena respuesta. No saber pues las definiciones, ¿no? La definición de rasgo disfuncional es que es un patrón persistente de un comportamiento que se desvía notablemente de las expectativas culturales. ¿Qué psicólogo? O sea que si las expectativas culturales fuesen distintas, probablemente ese rasgo disfuncional sería aceptado. En algunas culturas probablemente sí, no, probablemente sí. Entonces, los rasgos disfuncionales de la personalidad, un patrón persistente de comportamiento que se desvía notablemente de las expectativas culturales. Causa malestar significativo o deterioro en áreas importantes del funcionamiento. Y ya cuando hablamos del funcionamiento estamos hablando a nivel biológico, bien biológico. Entonces ya afecta a la psique, ya afecta incluso a la persona, ya afecta incluso a la persona. Entonces tenemos ese detalle. Listo. ¿Cuál es el otro punto? ¿Cuál es el otro aspecto que se puede en este caso trabajar? ¿No? Tenemos ahí, chicos, la otra definición, que es justamente la diferencia con los rasgos normales. Con los rasgos normales. Y son flexibles, son adaptativos según el contexto. ¿Se acuerdan que en la clase pasada veíamos y decíamos que justamente la persona suele adaptarse? Hay un nivel de adaptación social, ¿no? Y estábamos hablando de dos tipos de estrés. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Un estrés de periodo corto y un estrés de periodo prolongado. Listo. Ahí eso es tarea para ustedes. Los rasgos no normales o los disfuncionales son rígidos, inflexibles y causan problemas de tipo recurrente. Y estos dan un impacto en la vida cotidiana. O sea, una persona con rasgos disfuncionales, o sea, que provoca problemas constantes, tiene pues dificultades en las relaciones interpersonales y, y laborales. Perdón, hay un poco de la garraspera. Y hay un sufrimiento personal significativo y limitaciones en el desarrollo cuando esto se da. ¿Por qué sufrimiento personal significativo? Porque la persona se da cuenta de que cuando hay un patrón no adaptativo, ¿no? Cuando tiene este patrón no adaptativo, tenemos ese detalle del, de no poder justamente, oye, no encajo, ¿no? Y se preguntan, ya vamos a ver los clusters de cómo se clasifican justamente ellos y ustedes van a poder entender eso. Entonces hay personas que tienen este sufrimiento personal al no encajar, no saben por qué tengo depresión, tengo ansiedad, tengo estas otras dificultades, al no entender y esas limitaciones limitan, esas limitaciones frenan el desarrollo que esa persona se vaya o vaya a tener. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un trastorno de personalidad? A ver, ¿qué es un trastorno de personalidad? Ahí. Bueno, vamos ahí. La definición clínica. Patrón permanente inflexible
de la experiencia interna y comportamiento que se desvía marcadamente de las expectativas culturales. Oye, o sea que si la cultura permite o la cultura, esta expectativa fuese distinta, probablemente nosotros no tendríamos alguna, algún inconveniente. Ah, bueno, no habría no habría ese problema, ¿no? Entonces, por eso es que les estoy colocando justamente ese detalle. Patrón permanente inflexible de experiencia interna. Psicólogo, ¿qué sucede si la cultura, bueno, aquí nos están preguntando lo mismo, ¿qué sucede si la cultura, ¿no? Con el tema de la cultura, no hubiese esa desviación, no habría problemas. Ahora, esto afecta, pues, esto afecta la cognición, la afectividad, el funcionamiento interpersonal y el control de los impulsos, ¿no? El control de los impulsos. Bien, ¿qué más podemos ver? El inicio y el curso. El trastorno de la personalidad comienza en la adolescencia o principio de la edad adulta, ¿correcto? Permanece estable a lo largo del tiempo. Un detalle aquí, y es que muchos teóricos o incluso muchos colegas afirmamos de que si el problema o el trastorno de personalidad inicia en la adolescencia, es más difícil de tratar que si iniciase en la edad adulta. ¿Por qué? Por las afectaciones a nivel cognitivo, a nivel de funcionamiento en el cerebro que se puedan, en este caso, dar. Ahora, permanece estable a lo largo del tiempo. Quiere decir que a lo largo del tiempo el trastorno, pues, va a estar, ¿no? Presente. No se debe a efectos fisiológicos de sustancias ni a otra condición médica. Listo, eso hay que tener muy, pero muy presente. Y la característica distintiva es que la persona no reconoce que su patrón de comportamiento es problemático. El psicólogo, la persona que tiene justamente esto, no se da cuenta, no, porque lo que te decía hace un momento aquí se cumple. Lo que para mí parece equivocado, para esa persona que tiene un trastorno, no, es su realidad, es lo que percibe, es lo que él ve como cierto. Entonces las dificultades a factor, atribuye sus dificultades, perdón, o las cosas que presenta como dificultad u obstáculos a factores externos o considera sus conductas normales y justificadas. ¿Listo? A ver, permítanme un momento. Solucionado el tema técnico. Ahí, chicos, ya estamos nuevamente en la sala. A ver, miren, ya hablábamos, ¿no? Que el trastorno de personalidad, la persona no reconoce como tal la característica distintiva. Entonces, ¿cómo así psicólogo no reconoce? Sí, obviamente, la persona no se da cuenta de que está justamente actuando erróneamente. Y ese es un problema, obviamente, porque si no se da cuenta, pues hasta que no se dé cuenta o no se ajuste y al contexto es de que el comportamiento se va a justamente seguir manifestando. Listo. Entonces, tenemos ese detalle ahí. Continuamos, bien, continuamos. Ahora tenemos las características principales del trastorno de la personalidad. Entonces son cuatro. Chicos, estos no se vayan a olvidar. Son cuatro. Lo igual lo tienen ustedes en su material, ¿no? ¿Y qué tenemos? Primero, tenemos pues el tema de la inflexibilidad. Bien, el tema de la inflexibilidad. ¿Cómo que inflexibilidad, psicólogo? Sí, la persona es rígida en patrones de pensamiento y comportamiento. ¿Cómo que rígida? No las quiere modificar. O sea, para él eso es lo correcto. Para él eso es lo correcto. Por lo tanto, tiene dificultades para adaptarse a diferentes situaciones sociales.
Listo. ¿Cuántas características principales son? Cuatro. Primero, inflexible. Luego está, a ver, creo que, ya, la estabilidad temporal. Son patrones persistentes y de larga duración. No es que el patrón se vaya, hoy actuó así, mañana no va a actuar de esa forma. No, la persona con estas características va a tener, pues, ese patrón de comportamiento muy marcado, muy, pero muy marcado. Y esto hace que el, hayan pues las dificultades que se adapten a las distintas situaciones. Ahora, el inicio típicamente es en la adolescencia o en la adultez temprana. En psicopatología como ya les había indicado, se inicia en la adolescencia, es más improbable que la recuperación o la adaptación social se dé. Improbable, no quiere decir imposible, ¿ok? Luego está la desadaptación. Causan malestar significativo, deterioro funcional. ¿Por qué? Y hay un trastorno detrás. Entonces, eso afecta múltiples áreas de la vida del individuo. ¿Cómo qué? Ah, mire, esta persona no está actuando de forma adecuada, por lo tanto, ¿qué creen que sucede? ¿Lo dejan o no lo dejan de lado? ¿Qué dicen ahí ustedes? ¿Lo dejan o no lo dejan de lado? Sí, ¿verdad? Lo dejan de lado. O suceden otras condiciones que pues hace que empiece a afectar las áreas del individuo. Eso es una de las tantas teniendo en cuenta lo que podría suceder en una institución educativa. Listo. Los otros, perdón, el otro es que es egosintónico. La persona no percibe sus comportamientos como problemáticos. Los demás lo vemos. Ojo, los demás ven que esa persona, si yo fuese una persona con un trastorno de personalidad, todos los que estén a mi alrededor o incluso ustedes, ¿no? Me están viendo que yo tengo un problema problemático, pero yo como persona no lo percibo. Digo, no, los que para mí están mal son ustedes. Se dan cuenta que mi entorno, mi realidad, no, mi proceso de adaptación ha sido distinto. Entonces, para mí, yo estoy ok y ustedes no. Hay una resistencia al cambio y poca motivación para el tema del tratamiento. ¿Por qué se da? Porque si yo no concibo de que realmente el problema soy yo, entonces eso es justamente lo que se da, ¿no? Eso es lo que se da. Listo. Ahora, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Ya saben, los que están ahí viéndonos por, por, perdón, por WhatsApp iba a decir, nos están viendo por las redes sociales, nos pueden solicitar el enlace de WhatsApp para agregarse al curso. Bien, sigamos entonces, chicos. Recuerden, las características principales de los trastornos de personalidad son justamente, son y cuatro. Ya está. Ahí disculpen, tema técnico, ya está solucionado, no se preocupen. Y a ver, hablamos de las características principales, ya lo hemos visto, ¿no? Entonces viene lo siguiente. ¿Cuáles son los criterios generales para diagnosticar un trastorno de personalidad? Y van de la mano con las características que acabamos de ver. Patrón persistente, hay una experiencia interna y un comportamiento que en este caso el individuo se desvía marcadamente de las expectativas culturales. Manifestación en al menos dos áreas. Mire, el trastorno de personalidad se debe manifestar al menos en dos áreas de o en este caso de las que voy a mencionar. Cognición, afectividad, funcionamiento interpersonal o control de impulsos. Psicólogo, si solo es en una área, habría que tener un ojo clínico y una evaluación exhaustiva para poder indicarlo, pero la evidencia indica que al menos dos áreas. Si son más, bueno, y hay un trastorno de personalidad, pero al menos tienen que haber dos. ¿Listo? Afectan la cognición. Si afecta la cognición, pues lo que veíamos las clases anteriores, los patrones de orden superior, ¿no? O el pensamiento de orden superior es lo que no se va a trabajar bastante bien. La memoria, el razonamiento, esas áreas son las que van a empezar a tener dificultades. La forma en cómo percibe
el medio. Justamente por eso es de que se dice que la persona que tiene un trastorno de personalidad, pues él dice, yo estoy bien, ustedes son los que están mal, ustedes me están acusando, yo no he hecho, yo no siento de que haya actuado mal. ¿Han escuchado esas palabras? Bueno, otro es la afectividad. Y si vamos al campo de lo que hemos estado nosotros trabajando, ¿qué afecta a nivel emocional? Entonces no hay una regulación, entonces posiblemente hay una desproporcionalidad en la manifestación emocional del individuo y esto también trae consecuencias. El funcionamiento interpersonal o el control de impulsos. Imagínate estar conversando con alguien y que de un momento a otro hay un impulso o una manifestación de agresión hacia tu persona y no haya habido un indicador de provocación de tu parte, no simplemente se dio. Entonces, esos detalles, pues, son los que pesan ahí. Luego está el tema de las consecuencias. Causa malestar clínicamente significativo o deterioro en áreas importantes del funcionamiento. Causa malestar clínicamente significativo. Hay personas que no saben qué es justamente, o empieza ese dolor interno de decir, oye, ¿por qué a mí? O ya van entendiendo que las conductas pues desadaptativas empiezan incluso a dañarlos a ellos mismos. Además de que hay deterioro en áreas importantes del funcionamiento. Oye, no me puedo quedar quieto. Oye, tengo ganas, veo a esa persona y siento que me está mirando y como me está mirando está hablando mal de mí, pero la persona ni siquiera lo ha hecho. Entonces empiezan a haber áreas importantes del funcionamiento que se afectan y esto que provoca de que en este ejemplo que te acabo de decir, de que la persona diga, oye, me está mirando mal, ay, y quiera agredirlo, ¿no? O sienta de que está inmiscuya y me ponga yo en este caso me sienta tan mal que me ponga a llorar, ¿no? O sienta que me necesito aislar porque todo el mundo está en contra de mí. Distintas o distintos otros ejemplos que podrían darse. La estabilidad y duración. Nosotros para poder diagnosticar trastorno de personalidad es que hay un patrón estable de larga duración con inicio en la adolescencia o adultez temprana y es de exclusión médica, no atribuible a efectos fisiológicos de sustancias u otra afección médica. Eso quiero que ustedes lo tengan o sepan y lo tengan bastante presente. ¿Listo? Muy, pero muy presente. Ahora sí, ¿qué más psicólogo? ¿Qué más es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver la clasificación de los trastornos de personalidad y son tres grupos. ¿Listo? Son tres grupos y esto es bastante importante y crucial que ustedes lo sepan, ¿no? Bastante crucial que ustedes lo sepan. El grupo A, los raros o los excéntricos. ¿Cómo que los raros o los excéntricos? Sí, trastornos raros o excéntricos, no la persona, ¿ok? Incluye trastornos paranoide, esquizoide, esquizotípico, caracterizados por comportamientos extraños o excéntricos. Nosotros vamos a ahondar en cada uno de ellos, no te preocupes. Vamos a ahondar en cada uno de ellos. ¿Listo? ¿Preguntas? Bien, no las hay. El grupo B, dramáticos o emocionales, incluye trastornos antisocial, el trastorno límite de la personalidad, histriónico, narcisista. Se caracteriza por emotividad excesiva y ser una persona inestable. Y el grupo C, los ansiosos o temerosos, incluye trastornos evitativo, dependiente y obsesivo compulsivo. Estos están caracterizados por ansiedad y miedo persistente. Listo. Ojo, para que haya un diagnóstico, y lo digo aquí los que nos están viendo, tienes que ir a una persona clínica, o sea, un psicólogo clínico. Bien, no puede alguien decir, oye, yo tengo estas conductas, por lo tanto soy tal. No, 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 eso no sucede así. ¿Listo? Entonces iniciamos con los trastornos del grupo A, raros o excéntricos. ¿Cuáles son las características comunes, psicólogo, de estos
de estas personas? Pues el comportamiento extraño, excéntrico y tendencia al aislamiento social. ¿Cómo comportamiento extraño? Sí tienen un comportamiento que para nosotros no es normal, no es normal. Tienen un comportamiento excéntrico, ¿no? Y tendencia al aislamiento social. ¿Qué es ser excéntrico? Nos están preguntando. Y muy buena pregunta, ¿no? El ser excéntrico es la persona que se desvía de las normas, de los comportamientos que se consideran que son típicos o que los comportamientos esperados por la mayoría de la sociedad. Todo es una persona excéntrica, es una persona peculiar, una persona que tiene cierta singularidad en su forma de pensar, vestir, hablar o actuar. ¿Listo? Y tienen tendencia, bueno, otro de los puntos, otra característica es tendencia al aislamiento social. No tienden a, yo no encajo en esta sociedad. Entonces tienden a aislarse. Otro punto, trastorno de personalidad paranoide. Es una persona desconfiada y suspicacia excesiva. O así, psicólogo. Si la persona con trastorno de personalidad paranoide tiende a ser muy desconfiado, tiende a creer de que todos están en su contra o tiende a tener pues delirio de persecución, ¿no? Sospecha de forma injustificada hacia los demás y los motivos de los demás. Entonces, la persona de personalidad paranoide tiende a interpretar las intenciones de los demás como maliciosas, incluso cuando no hay evidencia que respalde estas creencias. Uno de los casos muy famosos es una persona esquizoparanoide, es de John Nash. Busquen ahí, La mente más brillante, una película que te va a mostrar a uno de los genios en matemática del siglo pasado, ¿no? Que tuvo esta peculiaridad. Entonces, la persona con trastorno de personalidad paranoide, perdón, sospecha que los demás los van a explotar, dañar, engañar, tiene dudas justificadas sobre la lealtad o la confiabilidad de amigos y socios, tiene reticencia, o sea, se limita a confiar en los demás, interpreta de forma errónea los comentarios o eventos benignos, como si tú haces algo y la persona con TPP, ojo, trastorno de personalidad paranoide, para decir, oye, esta persona tiene esto que está haciendo, hay algo oculto, me está queriendo humillar, me está queriendo amenazar, hay un rencor persistente. Entonces ahí ustedes tienen justamente, y por aquí nos preguntan las causas, ¿no? Miren, se desconocen las causas exactas de este trastorno, pero la evidencia indica de que probablemente sea una combinación de factores, ya sea de tipo genético, biológico y psicosocial. Estos juegan un papel en el desarrollo. Bien, o tenemos el trastorno de personalidad esquizoide. El trastorno de personalidad esquizoide, que es el desapego social y afectividad restringida. ¿Y qué quiere decir esto? Igual lo vamos a ir profundizando punto por punto, ¿no? Esto en sí es una condición mental que se caracteriza por un patrón persistente de que del primero que está, pues, de las dos primeras palabras, de desapego social, ¿no? Se desapega de las relaciones sociales, tiene a restringirse la expresión emocional. Estas personas tienden a ser solitarias, prefieren trabajar en solitario, tienen muy poco interés o casi nulo interés en formar relaciones cercanas con otros, incluyendo la familia, ¿no? Se caracterizan, ¿por qué psicólogo? Se caracterizan por no desear o de disfrutar las relaciones cercanas, incluyendo formar parte de una familia o de su propia familia. Casi siempre, como lo acabo de mencionar, eligen actividades solitarias. Exacto, por aquí Aldair nos dice, muestran poco ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona. Y sí, ¿no? Claro que sí. Disfrutan, miren, son personas que disfrutan poco o casi ninguna actividad. ¿Listo?
No tienen amigos, no tienen confidentes. Y el trastorno de personalidad esquizotípico. A ver, ahí en su material que se les ha compartido, no está. Características de este trastorno de personalidad esquizotípico. Empiezan a mencionarlas ahí en el chat del Zoom. Creencia de que mensajes o eventos casuales tienen un significado personal dirigido a ellos. ¿No? El esquizotípico suele ser excéntrico, tiene distorsiones cognitivas o perceptivas. Creen en fenómenos paranormales, en la clarividencia, en las supersticiones, sienten la presencia de que alguien que no está allí, hay ilusiones, no tienen un lenguaje vago, a veces metafórico, mucha desconfianza, creencia que los demás tienen intenciones maliciosas. Bien, chicos, bien ahí ustedes puesto ahí. Listo. Entonces, ese es el detalle, ¿no? ¿Alguien a este punto tiene alguna duda o alguna consulta? ¿Tiene alguna duda o alguna consulta? ¿No? Bueno, chicos, si está claro, vamos a ver las características principales, el patrón dominante o de desconfianza y suspicacia hacia los demás que tiene el trastorno de la personalidad paranoide. Te lo acabo de leer. Bien, hay interpretación maliciosa de las intenciones ajenas, es renuente, o sea que casi nunca confía por temor injustificado, o sea, siente miedo o siente temor, pero no está justificado. Y tiene esto de que la información sea usada en su contra. Y es la característica principal. ¿Hay manifestación conductual? Sí. Esta persona, estimado, sospecha sin base suficiente de que otros lo explotan o lo engañan. No, me estás engañando, no, me estás explotando, estás haciéndome hacer estas cosas, pero, o sea, sospecha sin base suficiente. Tiene dudas injustificadas y genera preocupación sobre estas dudas justificadas sobre la lealtad de amigos y familiares. Como ya hay reticencia, renuencia a confiar, ¿no? Entonces, por más que alguien le muestre amistad sincera, esta persona va a dudar de esa amistad, ¿no? Un rencor persistente y dificultad para perdonar ofensas también. Las personas con el trastorno de personalidad paranoide, basta que tú digas una palabra que para esa persona no es la adecuada y tú lo has atacado. Tú para esta persona lo has ofendido, has dañado su honra, ¿no? Esas características tienen estas personas. Y el impacto interpersonal, reacciones rápidas y agresivas ante percepción de insultos. Puede que usted esté bromeando, pero esta persona tiene esas características. Sospechas recurrentes sobre la fidelidad de la pareja, dificultad para trabajar en equipo, mantener relaciones cercanas. Y acá yo les hago la pregunta, chicos. Vean, ¿es o no estas personas, con lo que te acabo de mostrar, para ellos están ok? Imagínate tener que lidiar con esta persona y que te diga, el problema no soy yo, el problema son ustedes. Para él, dentro de su entorno adaptativo, dentro de su entorno inmediato, ¿no? Su realidad es esa. ¿Te das cuenta? Lo que para nosotros es erróneo, para esa persona es lo correcto. ¿Por qué el psicólogo se da así? Porque a esa persona, pues su patrón cognitivo, emocional, conductual, lo tiene de esa forma. ¿Es desadaptativo para nosotros? Sí, pero es adaptativo para él. ¿Te das cuenta? ¿Cómo le dices a esa persona que está equivocada? Ah, existen mecanismos que usamos los psicólogos clínicos. Sí, ¿no? Todos los psicólogos, hey, ya les he explicado igual. Pregunto por acá, ¿todos los psicólogos hacen o tratan este tipo de diagnósticos? No, existen especialidades. Lo mismo para el público que está escuchándonos en la grabación. Bien, trastorno de personalidad esquizoide. ¿Qué clúster estamos viendo? El clúster A, ¿no? Patrón dominante es apego en relaciones sociales, no se expresan emocionalmente, esas personas son
renuentes o tienen mucha reticencia a expresarse emocionalmente, tienen indiferencia aparente hacia la aprobación o crítica de los demás. Mm, Es como que alguien le hace un elogio y para esa persona, está, ok. Preferencia constante por actividades solitarias. Suelen trabajar solos. Estas personas no les gusta trabajar en equipo. Tienen esa reticencia a trabajar. Las manifestaciones típicas de estas personas, escaso interés en experiencias sexuales. Mira, de acá lo ha sacado, ¿no? Aldair. Ya me he dado cuenta. Yo me he dado cuenta, no pone ahí en el Zoom. Ya. Pero está bien, chicos, está bien. Ahí tienen el material y la idea es que ustedes utilicen el material. Acá yo les explico, alineamos ideas, mostramos e enseño y ustedes con el material refuerzan y se preparan mejor para el examen de admisión. Incapacidad para disfrutar de relaciones íntimas. Indiferencia ante elogios o críticas. Si alguien lo critica o lo elogia, a esa persona, como se dice, le da igual. Muestra placer limitado en actividades, ausencia de amigos cercanos o confidentes. Esta persona que dice, yo no tengo amigos, ¿no? Y sus manifestaciones, pues, se dan. ¿Existen criterios diagnósticos? Claro que sí. Pero como te digo, no es que tú las vayas a dar, es a través de muchas entrevistas y una evaluación que se realiza clínicamente, no a nivel el psicólogo clínico o también puede hacerlo el psiquiatra. La, el, la personalidad esquizotípica, distorsiones cognitivas o perceptivas. Tiene creencias incorrectas de que eventos externos tienen un significado personal para él. O sea, pasa algo, pasó un temblor y dicen, uy, ese temblor me está anunciando algo. Algo, te he puesto un ejemplo, ¿no? Ahí para que se pueda entender. Creencias extrañas o de pensamiento mágico inconsistente con las normas culturales. Ahora yo te pregunto aquí, ¿qué pasase si las normas culturales fueran consistentes con esas creencias o extraños o pensamientos mágicos? Te lo dejo de tarea. Experiencias perceptivas inusuales, incluidas ilusiones corporales. Tiene dificultad interpersonal, esta persona tiene ansiedad social excesiva, que no disminuye por más familiaridad que se le brinde, ¿correcto? Tiene esta afectividad inapropiada o restringida, falta de amigos íntimos o tiene mucha desconfianza. Y el comportamiento excéntrico, pues la apariencia o comportamiento inusual. No es excéntrico, es peculiar, tiene un discurso bastante extraño, a veces vago, medio metafórico, excesivamente elaborado, la personalidad esquizotípica. Y el comportamiento de apariencia extraña, excéntrico, peculiar que se da. Eso justamente se ve en una personalidad esquizotípica. ¿Listo? ¿Hay alguna duda o alguna consulta? No, bueno, vamos a ver a los dramáticos, emocionales o erráticos. Ah, Así se clasifica el trastorno del grupo B, el clúster de tipo B. Características comunes, son emocionalmente excesivos e inestables. ¿Recuerdas de cuando veíamos el aspecto cognitivo, emocional y conductual? Si no se adecua o no se adapta el emocional, ¿habían problemas? Sí. Entonces, ¿qué crees que va a suceder acá? Y acá vamos a ver el trastorno antisocial, desprecio por derechos ajenos y normas sociales, al trastorno al límite de la personalidad, inestable emocionalmente e impulsividad severa, al trastorno histriónico, emotividad excesiva y búsqueda de atención, y al trastorno narcisista, la grandiosidad y necesidad de admiración. Te lo voy a explicar punto por punto mejor en cada aspecto para no sabotearnos la explicación, porque te lo puedo explicar aquí sin necesidad de leer, pero mejor, como nos están viendo grabando, lo explico por aquí. ¿Sí, chicos? Bien, para los que nos están viendo, el trastorno de personalidad antisocial, ¿cuáles son las características? Un patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás. No le pone atención, le da igual lo que digan las demás personas.
Características inicia antes de los 15 años como un trastorno de la conducta. Es incapaz de cumplir normas sociales y legales, ¿no? En el colegio era incapaz de seguir las normas de convivencia y cuando se le hablaba era como que le diese igual, ¿no? Psicólogo, yo tengo personalidad antisocial. Mentira, ¿no? Es casi improbable. Y hay inatención de los derechos de los demás y vulneración. Ya no, digo mentira porque no puedes decir, ojo, no puedes decir de que tienes algo simplemente porque lo lees y dices, yo me encasillo, yo creo de que tengo estas características diagnósticas. Bien. Y recuerden que para estas personas el problema ellos no tienen. No, para ser más exactos, ellos no son el problema, ellos no tienen el problema. Manifestaciones conductuales. Esta persona tiende a engañar y manipular para provecho personal. Tiende a tener esas características. Es impulsivo, fracasa en el tema de la planificación, es muy irritable y agresivo de forma recurrente, despreocupado, imprudente por la seguridad propia o ajena. Si tienes, miren, si hay una despreocupación imprudente por la seguridad, ¿tú crees que a esa persona le va a interesar poner o salvaguardar a otra persona? ¿Le va a importar la seguridad de la otra persona? O a este tipo de personas les va a dar igual. Y aquí viene el problema. ¿Por qué? Porque podría vulnerar a otras personas y para él sería algo normal. Características cognitivo-afectivas. Ausencia de remordimiento por la consecuencia de sus actos como psicólogo. O sea, aun cuando ha dañado a otras personas, este tipo de personas tiene reticencia a reconocer de que falló, de que estuvo errado. No hay remordimiento. No, tiene ausencia de remordimiento. Irresponsabilidad persistente. Es irresponsable a nivel económico, a nivel laboral. Estas personas se caracterizan porque les da igual, tienen capacidad para empatizar con los demás. ¿Qué es empatizar? A ver, chicos, es saberte poner en el lugar de la otra persona, ¿no? Y hay una racionalización del daño causado a otros. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Vamos, seguimos entonces. El trastorno de personalidad límite, hay inestabilidad emocional, cambios dramáticos en el estado del ánimo, ira inapropiada e intensa, sentimientos crónicos de vacío. A ver, inestable emocionalmente. Esta persona puede estar alegre, está en un holgorio en un cierto o determinado momento y después ya no siente ese mismo detalle, ¿no? Ya no siente esa situación como tal. ¿Qué ha sucedido? Pues esa persona se debe al trastorno de personalidad límite. Psicólogo, yo conozco a alguien de que en un momento está bien y en otro momento está mal. No, no estoy diciendo eso. Hay cambios dramáticos en el estado del ánimo. Ira inapropiada e intensa dificultad para controlar. Estas personas llegan, puede llegar a un punto en el que se enervan tanto de que no hay forma de controlar, ¿no? Yo he visto personas con trastorno límite de personalidad, trastorno de personalidad límite, más conocido como TLP. Chicos, es un desborde de energía y de cólera que la persona manifiesta y se hace bastante improbable el poder controlar. Y tienen sentimientos crónicos de vacío. Bien, sentimientos crónicos de vacío. A nivel de relaciones interpersonales son relaciones intensas e inestables. Es una persona que puede quererte hoy y con el tiempo la relación se vuelve inestable y lo mismo sucede, ¿no? En otras relaciones. Idealiza o devalúa extremadamente. Esas personas que suelen idealizar demasiado a una persona y después los devalúan. Oye, pero si hace un tiempo tú decías que esta persona tenía esas características,
pero ahora ya no. Y tiene esfuerzos desesperados para evitar el abandono. Es parte del TLP. No quiere sentirse solo, no quiere sentirse sola. Conductas impulsivas, comportamientos autodestructivos, conductas suicidas recurrentes, impulsividad en áreas potencialmente dañinas y alteración de la identidad, autoimagen inestable, sentido de sí mismo persistentemente inestable, ideas paranoides transitorias. Sí, acá, para los que nos están oyendo en la grabación en vivo, estoy respondiendo una pregunta. Dicen, ¿a estas personas se las medica? Sí, reciben medicación. ¿Lo hace el psicólogo clínico? No, lo hace el área de psiquiatría. Bien, listo. TLP, trastorno de personalidad, límite de personalidad, ¿correcto? Hay un error en la escritura. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna consulta? El trastorno de personalidad histriónico y narcisista. El histriónico tiene a manifestar un patrón dominante de ser emotivo excesivamente y de buscar atención en todo momento. Esta persona se siente incómoda cuando no es el centro de atención. Cuando tú le estás prestando atención a otra persona y él está presente, esta persona se siente incómoda, es capaz de irse de la reunión porque no está siendo el centro de atención. Tiene un comportamiento sexualmente seductor o provocativo inapropiado. Suele darse de que estas personas, ¿no? Suelen hablar o suelen comportarse sexualmente que incluso manifiesta o hace que otras personas se sintiesen incómodas. Hay una expresión emocional superficial y cambiante, utiliza el aspecto físico para poder llamar la atención, es histriónico y utiliza estilo de expresión excesivamente impresionista y falto de detalles. ¿Qué es lo que tienen estas personas? Bien, ¿qué es lo que tienen estas personas? Y el narcisista, estas personas, ellos son grandiosos, tienen esta necesidad de que los admiren, pero no son nada empáticos, no son capaces de ponerse en el lugar de la otra persona, de poder experimentar o ayudar a otras personas, porque no hay empatía, son faltos de esta. Tienen un sentido grandioso de autoimportancia. Ellos, para ellos son el foco de todo y ellos son importantes. Sin ellos no se realiza absolutamente nada. Fantasían con el éxito, el poder o la belleza de forma ilimitada. El narcisista cree, chicos, que es una persona especial y única. Cree de que tiene como un don de ser especial y ser único en el mundo. Tiene una necesidad excesiva de admiración la persona narcisista. Un sentido de privilegio y explotación interpersonal. Yo desde mis privilegios y hay una explotación interpersonal hacia otras personas. Y falta de empatía hacia los demás, ¿no? Que ya lo hemos mencionado en el primer punto. ¿En qué cluster estamos? Cluster B. Listo. ¿Y qué sigue, psicólogo? Los trastornos del grupo C, los ansiosos o los temerosos. Los ansiosos o los temerosos. Ansiedad y temor como rasgos predominantes son las características comunes de estas personas, no como las de la imagen. Miren, están hablándole dos de sus amigos y esta persona está con una mirada como perdida, ¿no? Como si tuviese temor o estuviese experimentando algo de miedo. La imagen expresa eso. De repente yo me estoy equivocando o he escogido mala imagen. A ver, corríjanme ustedes. Comportamientos de evitación, dependencia o control excesivo. Evitación, te evito. No, oye, yo soy temeroso de tu persona, mejor evito, evito tú, evito tu persona. Dependencia. Y empieza a depender emocionalmente la persona, ¿no? Incluso se dice que ¿por qué creen que hay personas que por más que les hacen daño, se siguen quedando con esa persona? O hay control excesivo. Yo quiero controlar todo lo que esa persona diga o haga. También se manifiesta así.
Está el trastorno evitativo, el que se inhibe socialmente, tiene sentimientos de inadecuación, hipersensibilidad y evaluación negativa. Está el trastorno dependiente, necesidad excesiva de ser cuidado, comportamiento sumiso y tiene miedo a la separación. Y está el trastorno, el TOC, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo, preocupación por el orden, el perfeccionismo, control mental e interpersonal. Tenemos esos, esos detalles. ¿Listo? ¿Alguna duda o alguna consulta aquí? No, ingresamos. Miren, el trastorno de personalidad evitativo, lo he puesto aquí un par de estadísticas, suele evitar más de cuatro situaciones en los contextos laborales, sociales, interpersonales por miedo a la crítica o el rechazo, ¿no? Uy, me van a criticar, me van a rechazar, entonces evita la situación. La inhibición social se da en un 75%. El porcentaje de personas con este trastorno evita nuevas actividades por miedo a ser ridiculizados. No, psicólogo, pero de verdad lo ridiculizan, está dentro del comportamiento de esa persona, está en su patrón de pensamiento de que va a ser ridiculizado y tiene 100% certeza de rechazo, tiene una convicción absoluta de ser socialmente inepto, de que no se adapta a la sociedad, que es personalmente poco atractivo o inferior. Él tiene esos sentimientos, esa persona. Entonces, recuerden, por más que tú le digas a personas, perdón, por más que tú indiques, como ya hemos dicho, que el problema no son los demás, sino es él, esa persona se va a dar cuenta. Por eso es de que esta persona va a sentirse rechazado. No hay razón alguna, pero el cerebro actúa de esa forma, ¿no? Las personas con este trastorno se muestran reticentes a implicarse con los demás. Si no, si ellos creen que no se van a sentir apreciados, no se van a acercar. Entonces requieren garantías inusuales de aceptación incondicional. Estás, me prometes que me vas a querer, prometes que no me harás daño. Y otras manifestaciones. Estoy poniendo algo muy común de ejemplo. Presentan una visión de sí mismos como socialmente ineptos o inferiores. O sea, ellos ya tienen esa idea de que son inferiores y evitan trabajos que impliquen contacto interpersonal significativo. Los TOC, trastorno de perdón, de personalidad dependiente y obsesivo compulsivo. Miren, primero con la personalidad dependiente. Necesidad excesiva de que se ocupen de uno. Estas personas dicen, oye, pero esta persona es la que se tiene que ocupar de mí, ¿no? Tiene dificultad para tomar decisiones cotidianas sin consejo excesivo. Necesidad urgente de iniciar otra relación cuando termina una. Estas personas no pueden estar solas. No pueden estar solas. Preocupación excesiva por miedo al abandono. Como tiene esa preocupación, me vas a dejar. Estas personas son capaces de hacer mil y un cosas con tal de que la otra persona se mantenga a su lado. Miedo irreal a quedar desamparado y dificultad para expresarse desacuerdo por temor a perder apoyo. Y el TOC, ¿no? Yo cuando era interno, vi personas con TOC en su momento. Estas personas se preocupan mucho por el orden, el tema de tener todo controlado. Si una persona con TOC tiene un orden específico, digamos que ha establecido un orden específico de vasos, basta que le muevas uno y alteras su obsesión, la compulsión empieza a aparecer, ¿no? Se dedican excesivamente al trabajo, que impide actividades de ocio, tiene excesiva terquedad, escrupulosidad e inflexibilidad, es incapaz para desechar objetos gastados o inútiles, tiene reticencia a delegar tareas por temor a que no se hagan correctamente y adopción de un estilo avaro en gastos personales y de otros. Tiene esto de gastar en gastos personales y de otras personas. Los que tienen TOC. ¿Dudas hasta acá? Estas características, miren, como ya mencioné, y lo digo también para todos, posiblemente, miren, no ha venido en el examen sobre estos temas. ¿Está en el temario? Claro que lo está. ¿Qué quiere decir, chicos? Que si viene, no quiero que ustedes sean los
que, oye, me, me preguntaron justamente sobre algo que estuvimos hablando en clase y no puse atención. Listo, es mejor prepararse, más que nada para la San Marcos, que ustedes saben que hay mucha competencia. Bien, listo. Las personas a nivel personal con hay implicaciones por tema de sufrir o de ser afectados el tema de trastorno de personalidad. Que como si psicólogo, sí. O sea, una persona que ya tiene ese trastorno de personalidad, cualquiera de los que hemos visto de los clusters A, B, C, incluso, ¿no? Y por ahí uno de sus compañeros mencionó el tema de los TCA, el trastorno de conducta alimentaria, que sí, de eso también lo vamos a mencionar en su momento, y, y sí han venido preguntas, creo que dos o tres a lo largo de todos estos años en San Marcos, que han hecho referencia más que nada, tienden a sentir sufrimiento emocional crónico. ¿Por qué? Hay sentimientos persistentes de vacío, ansiedad, inestables emocionalmente o inecuación. El autoconcepto distorsionado que afecta a la toma de decisiones. Si hay un sufrimiento emocional crónico. ¿Qué más? Tiene dificultades interpersonales. Obviamente, los patrones disfuncionales. ¿Cómo crees que tú podrías estar con una persona cercana o de amigos de que todo momento te rechaza, de que cuando tú le dices algo, él, por más sincero que tú puedas ser o abrirte a esa persona, esta persona te evita o esta persona te dice que tú estás tramando algo hacia él, hacia su persona, o te rechaza porque te dice, en algún momento tú te vas a ir, me vas a abandonar, me vas a dejar de ser mi amigo, ¿no? O tú estás buscando mi amistad para hacerme daño a un futuro. Entonces, esas manifestaciones hacen pues de que justamente el punto 2 se dé. Hay dificultades interpersonales, deterioro laboral y académico. Si las dificultades interpersonales se dan, este punto está más que explicado ahí, ¿no? Y hay conductas autodestructivas. Estas personas tienen mayor riesgo de abuso de sustancias, autolesiones o conductas temerarias. Estos son con las implicaciones personales de los trastornos de personalidad. Y las implicaciones sociales, impacto en las relaciones. Las relaciones estables son carentes o casi son muy difíciles de mantener, ¿no? Los conflictos de pareja, familiares, son muy constantes. Hay aislamiento social de la persona o dependencia patológica. Imagínate tener a alguien que constantemente está queriendo que tú estés ahí con esa persona. Consecuencias laborales se justifica con el impacto en las relaciones. Se caracteriza por dificultad de mantener empleos estables, conflicto con superiores y compañeros. Imagínate una persona narcisista que tenga un supervisor. Imagínate el conflicto que se fuese a generar ahí. Implicaciones legales, mayor riesgo de conductas antisociales en algunos trastornos. Al ser impulsivos o transgreder las normas, ahí pueden suceder problemas de índole legal. ¿Qué impacto en los cuidadores? Listo, ya terminamos. Superamos el aspecto técnico. Entonces, vamos a las preguntas. Sí, a ver, los leo, por aquí los leo. Listo, chicos. Pregunta uno. Los rasgos disfuncionales de personalidad se caracterizan por su rigidez, inflexibilidad y el impacto negativo que tienen en las áreas importantes del funcionamiento humano. Tomando en cuenta esta descripción, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es más correcta respecto a las implicaciones de los rasgos disfuncionales en el contexto social y laboral del individuo? A, B, C, D o E. A ver ahí. A, B, C, D o E. C, D o E.
¿Cuál creen? Los rasgos disfuncionales de personalidad provocan una alteración constante en las relaciones interpersonales y pueden generar un sufrimiento emocional significativo, limitando las oportunidades de desarrollo profesional y laboral. Respuesta correcta, la respuesta C. Bien, respuesta C. Claro, chicos, los rasgos disfuncionales de la personalidad son inflexibles y causan malestar en áreas claves de la vida de una persona. Por lo tanto, si causan malestar en áreas claves, afectan principalmente las relaciones interpersonales, el bienestar emocional, el desarrollo personal. Esto es consistente con lo que nos han puesto aquí. Bien, respuesta correcta, la respuesta es la C. Aquí, pregunta 2. La clasificación de los trastornos de personalidad se divide en tres grupos: A, B y C. No, los raros o excéntricos, dramáticos, emocionales, ansiosos o temerosos. Este grupo incluye ciertos trastornos con características definidas en relación con los trastornos de personalidad según esta clasificación. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es más correcta? Los trastornos del grupo A están caracterizados por un comportamiento emocionalmente excesivo y una inestabilidad evidente en las relaciones interpersonales. Los del grupo B, como el trastorno límite de la personalidad, se caracterizan por comportamientos extraños y excéntricos con una desconexión de la realidad. Los trastornos del grupo C incluyen trastornos como el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno dependiente, que se caracterizan principalmente por ansiedad persistente y miedos irracionales. Los trastornos del grupo A son conocidos por su comportamiento emocionalmente inestable y afectan la capacidad de los individuos para mantener relaciones laborales y sociales adecuadas. Los del grupo B, tales como el trastorno paranoide de la personalidad, son caracterizados por una tendencia a la evitación y a la dependencia en situaciones sociales. A, B, C, D o E. Así es, escasa, ¿no? El TOC, el trastorno dependiente, es ansiedad persistente y miedo irracional. Bien, miedo irracional. Bueno, ahí, chicos. Siguiente pregunta. En cuanto a los trastornos de personalidad del grupo C, ansiosos o temerosos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el trastorno de personalidad dependiente es la más precisa? A ver ahí, A, B, C o D. La respuesta correcta. A ver ahí, tómate todavía un momento. Lee bien. Te ayudo, no es la E ni la D. Te queda A, B, C. La respuesta correcta es la A. Bien, es la A. Listo, chicos, llegamos al final de la clase de hoy. Gracias a los que nos están viendo por las plataformas distintas del doctor Giancarlo García. No conmigo será hasta el 14 de abril que tenemos una clase. El miércoles 16 hemos indicado que no. Ahí ustedes han decidido. Pero ya volvemos el 21, el 23, el 25, el 28, el 30, el 2 de mayo. Excelente. Entonces ya estamos ahí. Con hoy, como ya hemos mencionado al comienzo, se cierra el módulo 4.4. Que tengan ustedes un buen fin de semana, buena tarde, buena mañana, buena noche, buena Semana Santa, en caso nos estés viendo en Semana Santa, o en el día que nos estén viendo. No, el 16 de abril, perdón, no vamos a tener clases, ya lo he mencionado. Hoy, 11 de abril del año 2025. De repente si nos están viendo en otro año, por ahí. Listo, que tengas, te deseo lo mejor. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Chao, chao.